Bien, bueno, vamos a esta última parte, el tercer video de la función exponencial, el coronavirus y la curva en Argentina. Y en este vamos a tratar de ver a ver cómo se comporta este aumento de casos. Ya vimos que tiene una forma exponencial, pero de qué manera se puede controlar o cómo se puede aplanar, como se le dice a esa curva. Bueno, por un lado, acá copié la tabla de datos que ya habíamos visto con los datos oficiales de nuestro país en cuanto a la cantidad de infectados a partir del 3 de marzo, que fue cuando se detectó el primero. Acá en lugar de hacerlo día por día, lo hice cada 5 días, día 5, 10, 15, 20, 25. El día 25 sería justo ayer, 27 de marzo, y acá el total de infectados. Y agregué una nueva columna que es similar a la que estaba antes, que acá me dice de cuánto fue el aumento de casos de un periodo a otro. Es decir, desde este periodo a este, de este a este y así sucesivamente. Este no tiene mucho sentido, pero acá sí podemos poner acá que hubo un caso con respecto al día anterior que no había nada. Y acá, bueno, vamos a poner en cuántos casos aumentaron desde el día 5 con respecto al día 1. Bueno, 9 menos 1, un aumento de 8 casos. En el siguiente periodo, 22 nuevos casos para llegar desde 9 hasta 31. En el siguiente, tengo que hacer siempre la resta, 48 nuevos casos. En el siguiente, 267 menos 79, 188 nuevos casos. Y en el último periodo, que va entre el día 20 y 25, un aumento de 427 casos. Bien, ahora aumento, se le sabe llamar también en matemática un nombre más matemático, ¿no? Que esto que es el incremento. Sería en este caso el incremento de casos, siempre hablando del total. Y nosotros, fíjense, acá yo marqué en el plano los valores 79 y 267, que se corresponden al día 15 y al día 20 del total de infectados. Y la diferencia entre estos dos es 188. Bueno, el 188 representa esta altura. Acá un incremento de 188 casos. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, porque esto de alguna manera, este número es de alguna manera lo único que nosotros podemos controlar y que es importante saber controlarlo para que no se nos dispare la curva y en algún momento empiece a ser más suave y se empiece, como se dice, a aplanar. Bueno, y vamos a ver con algo simple de matemática cómo se puede reducir ese número. Bien, 188 vamos a llamarle, a los aumentos les voy a poner aumento 1, aumento 2, aumento 3, aumento 4, aumento 5 y aumento 6. Fíjense, ¿no? El 188 es el aumento 5. ¿Cómo obtuve este 188 antes? ¿Cómo supe que acá daba 188? Bueno, porque restaste los del día 20 con los del anterior. Resté 267 menos 79. Bueno, ¿estos qué son? Estos son el total de infectados. Entonces esto también le vamos a poner así subíndices. Los infectados en el primer periodo, los infectados luego del segundo periodo, luego el tercero, cuarto, quinto y sexto periodo. Entonces, ¿cómo obtuve el 188? Y restaste este menos este. Entonces hice los infectados, es decir, del periodo 5 menos los infectados del periodo 4, porque resté 267 menos 79 y ahí me dio 188. Bueno, entonces, esto es lógico, ¿no? Los aumentos se dan si vos restás los que tenés ahora menos los que tenías antes. Bien, ahora en sí, en la realidad, en la práctica, en lo cotidiano, ¿de qué dependen la cantidad de nuevos infectados? ¿De un día para otro o de un periodo a otro? Bueno, primero que nada dependen de la cantidad de infectados que ya había. Es decir, si hoy tenemos una comunidad con 1000 infectados y una con 0, y yo te pregunto mañana en cuál de las dos comunidades va a haber
un aumento mayor de infectados, seguramente me decís, bueno, de donde había 1000, porque si tenés más gente contagiada, es más probable que contagien a otros. En cambio, si en el otro no tenés ninguno, no va a contagiar a nadie. Bueno, eso es bastante lógico, entonces este aumento de casos depende primeramente de cuántos infectados ya hay en ese momento. Entonces el aumento 5, el 188, depende antes que nada de esto, de cuántos infectados había hasta ese momento. ¿Y de qué otra cosa depende? Y depende de algo muy básico y de lo que se habla todo el tiempo, que es del comportamiento, ¿no? Del comportamiento de la sociedad en general y en particular de cada uno. Pero si todos hacemos lo que hay que hacer, por más que hubiesen 10.000 contagiados, 10.000 infectados, el día de mañana o luego de un periodo razonable no debería haber nuevos. Y solamente el incremento depende de esas dos cosas, de cuántos había hasta ese momento, de cuántos contagiados o infectados había hasta ese momento, y del comportamiento que tenga la sociedad en general, incluidos los infectados, durante ese periodo. Ahora, si nosotros vemos esto, hay algo muy simple matemático que se puede hacer acá, que es con pasaje de término. Voy a despejar I5. Recordemos que I5 es la cantidad de infectadas en el periodo 5. ¿Cómo despejo esto? Bueno, tengo que pasar sumando para el otro lado. Entonces me queda I4 por C, es esto. Este pasa sumando, más I4. Ahora acá tengo dos términos. En los dos términos se repite el I4, puedo sacar factor común. Entonces esto me queda I5 igual factor común I4. Y entre paréntesis tengo que dividir cada término con I4, me queda C más I4 dividido I4, 1. Bueno, y esto es interesante. Esto es a lo que quería llegar y es súper interesante. Tenemos que I5 es la cantidad de infectados que va a haber en el día o en el periodo 5. Y sabemos por matemática que eso es lo mismo que hacer la cantidad de infectados en el día 4 por C más 1, donde C es el comportamiento nuestro, el comportamiento de la sociedad en general. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si este C lo reducimos a 0? Es decir, si el comportamiento es óptimo, ese factor se reduce a 0, que sería como un factor de contagio. ¿Qué pasa si eso se redujera a 0? Esto no quedaría y me quedaría I4 por 1 simplemente. ¿Cuánto es I4 por 1? I4 por 1, todo número. Acá estamos pensando un número, ¿no? Porque la cantidad de infectados el día 4, o en el periodo 4, todo número multiplicado por 1 queda igual. Y obtendríamos esto. Bueno, esto sería lo ideal, ¿no? Esto sería lo ideal, que al transcurrir un periodo se mantenga la misma cantidad de infectados. Eso quiere decir que no hubo nuevos infectados. Ahora, para que esto valga, dijimos, lo óptimo sería que el comportamiento sea lo ideal, de manera tal que ese factor se llegue a 0. Ahora, ¿qué pasa si este comportamiento no es el ideal y este comportamiento empieza a aumentar? Acá me va a dar algo mayor a 1. ¿Sí? Porque va a ser 1 más un número cualquiera, que es ese factor. Cuando nosotros multipliquemos I4 por ese 1, algo, o 2, o 3, o lo que sea, es cuando este va a aumentar más. ¿Cuál es el objetivo nuestro? El objetivo nuestro es tratar de que C se aproxime a 0. Es decir, de que el comportamiento sea lo mejor posible para que este factor sea lo más parecido a 0. Si este factor es muy parecido a 0, todo este paréntesis va a ser muy parecido a 1, y si esto es muy parecido a 1, estos dos valores se van a parecer muchísimo. Si estos dos valores se parecen muchísimo, quiere decir que la cantidad de infectados de un periodo a otro no aumentó casi nada. Y eso sería lo ideal. ¿Qué va a pasar cuando eso se logre? Cuando eso se logre, vamos a llegar a que la curva ya no va a ser exponencial,
siempre acá infectados y días. Creo que la curva va a ser así. Una curva que en un momento se comportó de manera exponencial, va a empezar a crecer menos hasta volverse horizontal. Esta curva se corresponde con el modelo de Gompertz. Un matemático que Benjamin Gompertz, que en 1825 diseñó, creó, inventó, diseñó una función cuya gráfica es una especie de S y que se adapta, por ejemplo, a los casos de pandemias o epidemias. Fue en principio diseñada para estudiar el comportamiento de la mortalidad en los humanos. Hoy es utilizada para el comportamiento de quienes diseñan y crean las redes sociales, por compañías de seguro, en medicina para estudiar el crecimiento tumoral y también para estudiar el crecimiento de las pandemias. Si todo sale bien, la curva de proyección no termina siendo exponencial, sino que en algún momento se aplana. Es decir, que a partir de un día X, que esperemos que sea lo más pronto posible, la curva tiende a ser horizontal y eso nos quiere decir que la cantidad de infectados se mantuvo estable. Cuando pase eso, es que nuestro coeficiente de comportamiento es que llegó al óptimo, llegó al cero. De esto hablan cuando nos dicen esto de esperemos que se aplane la curva. Hay dos posibilidades, ¿no? La curva tarde o temprano se va a aplanar. Si ustedes ven los gráficos, por ejemplo, del coronavirus en China, ya han llegado a este punto. Está bien, les llevó un par de meses, pero ya han llegado a este punto. Y si ven la curva, tiene esta forma, tiene la forma del modelo de Gompertz. ¿Cuáles son las distintas opciones? Y con esto terminamos. Y una posibilidad es, asumimos que vamos a llegar a una cantidad n de infectados. Bien. ¿Es mejor llegar así o es mejor llegar así? Es decir, llegar más rápido o llegar más lento. Bueno, también van a escuchar mucho de esto. Yo lo que hago es por ahí tratar desde la matemática clarificar un poco toda esa información que hay, todas esas opiniones que hay. Las dos se corresponden con el modelo de Gompertz. Este es un crecimiento más rápido, este es un crecimiento más lento. Beneficios y perjuicios de este crecimiento rápido. El beneficio para los que ven solamente el aspecto económico es que esto se termina en poco tiempo. Recuerden que acá estamos viendo los días, ¿no? Dicen, vamos a tener tanta cantidad de infectados, bueno, que se termine cuanto antes. Y después se estabiliza. El perjuicio de esto es claro, que si nosotros tenemos muchos infectados de golpe, el sistema de salud no llega a responder. Beneficios y perjuicios, si es que lo hay de este modelo, que es el que estamos intentando llevar adelante en Argentina. El crecimiento es mucho más lento. Esto ayuda a que el sistema de salud pueda responder y que haya menos muertes. Tal vez la cantidad de infectados, repito, sea la misma, pero en este caso el sistema de salud llega a responder. El perjuicio, entre comillas, para aquellos que solo ven la economía, es que esto se hace muy largo. Y en ese trayecto tan largo de aislamiento, cuarentena o como querramos llamarle, sí, se complica la situación seguramente económica de muchos. Algunos pueden estar más de acuerdo con esto, otros más de acuerdo con esto. Eso es más para debatir. Los argumentos, me parece que los básicos, los esenciales son estos. Y desde la matemática el aporte valiosísimo, ustedes pueden googlearlo, pueden buscar. Hay gente obviamente mucho más preparada que uno en esto. Pueden buscar sobre el modelo de Gompertz, traten de buscar siempre información certificada de universitarios, de universidades,
de blogs por ahí científicos más que nada. Por ahí algunos tienen contenidos muy avanzados. Explicar la función de Gompertz hoy sería imposible porque tienen contenidos bastante avanzados. Pero es muy interesante. Es muy interesante y esto es lo que hacen los científicos. Muchas veces, y con esto cerramos, cuando nos preguntan ¿y para qué se le dan esas cosas en el secundario a los chicos? Bueno, porque estas cosas en la realidad, en la vida cotidiana, pasan. ¿Listo?